Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Arellano Torres y el día de hoy les hablaré de los retos y desafíos de la educación en México con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19. Sin lugar a dudas, a nivel mundial nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes. La pandemia ha causado estragos en las esferas de salud, económica, social y, por supuesto, educativa de miles de personas. Este último rubro es al que me dedicaré a referir a lo largo de mi participación. Los principales agentes sociales afectados han sido la comunidad educativa, como son los docentes, estudiantes y, en el caso de la educación básica, los padres de familia. En primer lugar, por lo que respecta a los docentes, por un lado, existe una cantidad numerosa de profesores en todos los niveles educativos que, derivado de su edad, se les dificulta utilizar los dispositivos electrónicos y, por lo tanto, de tener métodos y herramientas digitales que les permitan sumarse y enseñar en la educación digitalizada. Por otro lado, en el caso de los profesores rurales, es común saber que carecen de dispositivos electrónicos que los posibilite a dar clases a distancia. En segundo lugar, por lo que hace a los estudiantes, lamentablemente en México no todos cuentan con las condiciones materiales para poder adaptarse al nuevo modelo educativo. Muchos de ellos no tienen acceso a un televisor, celular inteligente, computadora propia o conexión de Internet que les permita continuar sus estudios. Sumémosle que gran parte de los alumnos no tienen el espacio adecuado para tomar las clases. Por ejemplo, en México hay hogares sumamente pequeños en donde viven muchos integrantes de la familia de todas las edades y resulta imposible habilitar un área libre de distracciones para el alumno. En tercer lugar, por lo que respecta a madres y padres de familia, en el caso de los papás de niños que cursan educación básica, es imprescindible su participación, puesto que tienen que ayudar a sus hijos a establecer horarios para el aprendizaje, sentarlos frente al televisor o conectarlos a las clases en línea. Sin embargo, no todos los padres o madres de familia están acostumbrados a utilizar los dispositivos electrónicos, o no todos pueden contribuir en el espacio académico porque no tuvieron la posibilidad de continuar sus estudios. En el peor de los casos, muchos papás tienen que salir a trabajar y dejar solos a sus hijos en casa, confiados en que estarán prestando atención. O en algunos casos, los dejan a cargo del hermanito mayor o del abuelo, quienes evidentemente tampoco pueden llevar una tutoría o supervisión formal. Esto conlleva una simulación académica en la que no hay ningún tipo de verificación como solía hacerse en la modalidad presencial. Esta abrupta transición educativa ha ocasionado en México una brecha educativa muy marcada. Es decir, existe una diferencia entre aquellos estudiantes con menos recursos y con situaciones familiares complicadas y aquellos que provienen de entornos sociales y económicos más favorecidos. Los primeros no disponen de los medios ni herramientas para aprender, lo que significa una evidente barrera en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, con ello, el incremento de casos de abandono escolar. En cambio, para los alumnos que pertenecen a clases sociales más favorecidas, les resulta más sencillo aprender y adquirir nuevas destrezas, habilidades y competencias de cualquier índole, principalmente tecnológicas. Resulta alarmante saber que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 39.2% de los hogares del país tiene conexión a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 hogares no tiene acceso a Internet. En este sentido, 60.2% de los hogares no pueden adquirir el servicio por falta de recursos económicos y 26.1% porque no hay servicio en su localidad. Como experiencia propia, les comparto que hace unos meses acudí a una comunidad rural del estado de Sinaloa, en donde únicamente en el área central de la localidad había señal y acceso a Internet. En los demás espacios, la gente está prácticamente incomunicada. Así es, en pleno siglo XXI, 2021, así las cosas.
A continuación, les comparto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, acaba de publicar una nota técnica sobre la encuesta para la medición del impacto COVID-19, de la que hablaremos más adelante. En este sentido, les comparto las principales características metodológicas que se utilizaron. Población objetivo, estudiantes entre 3 y 29 años, método de captación, telefónica, instrumento de captación a través de cuestionarios. En esta gráfica se revela que a nivel primaria y secundaria, la población utiliza en mayor proporción el celular inteligente. Para la educación media superior, se incrementó el uso de la computadora portátil y de escritorio y disminuye el uso del celular inteligente. El alumnado de educación superior, en mayor medida, utiliza la computadora portátil y la computadora de escritorio, por lo que el uso del celular inteligente reduce su presencia entre el alumnado de educación superior como herramienta principal de uso. Ahora bien, en esta gráfica se observa que a nivel primaria y secundaria, los aparatos electrónicos que usaron los alumnos para las actividades académicas eran propiedad de la vivienda o de otros integrantes de la familia, es decir, eran de uso común, situación que va cambiando conforme aumenta el nivel educativo de los estudiantes. Estas imágenes evidencian la realidad actual de los niños. Del lado izquierdo, un infante que podemos suponer que radica en una comunidad rural y que evidentemente no cuenta con los medios ni con el espacio idóneo para tener una educación de calidad. En cambio, en la imagen que aparece en el lado derecho, podemos pensar que es un niño que tiene todas las facilidades para poder continuar sus estudios. A continuación, proyectaré un video, una nota periodística publicada por el diario El País, que denota la realidad de la educación en México. Está muy difícil pues, para mí porque la verdad es como que fuera yo maestra aquí enseñando a mis hijos. Y hay materias donde no las sé y de verdad que molestando a mis vecinos preguntando cómo es, porque a veces nuestros vecinos saben también, pues entienden cómo es. Me gustaría que mis hijos salgan adelante. Eso es lo que ha sido mi preocupación en estos días. Veo que no tenemos un teléfono ese de pantalla, no la tenemos. Y no tenemos internet, ¿cómo? Para comunicar, no hay pues cómo. Ahorita los maestros veo que dejan tarea por medio de ese de WhatsApp. No lo tenemos, entonces, ¿cómo para ayudar a mis hijos? Ahora no hay cómo. Ese es solo un caso de miles que existen en México. En este sentido, les comparto que esta imagen me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto que el sistema educativo en México no ha parado, lo cierto es que muchos alumnos no pudieron continuar sus estudios por el simple hecho de pertenecer a una clase social desfavorecida, como el video que acabamos de ver. ¿Existen ventajas frente al modelo educativo actual? Seguro que sí, para aquellos que pertenecen a la clase media, media alta o alta, como son reducción de costos económicos y temporales en traslados y alimentación, seguridad, optimizar tiempos, uso de las tecnologías de la información y comunicación para impulsar la creatividad y fomentar la constante actividad intelectual. No hay duda que habrá un sinfín de repercusiones negativas en materia educativa, como son menor calidad educativa y deserción escolar, que va de la mano con la simulación escolar que referimos en diapositivas precedentes, incertidumbre sobre el futuro profesional, situación que seguramente generará desempleo y pobreza, y finalmente, derivado del confinamiento, muchas personas, entre los que destacan los estudiantes, profesores y padres de familia, han presentado sintomatología diversa relacionada con la ansiedad, depresión, estrés, entre otros. En cuanto a la deserción escolar, vale la pena referir que en la multicitada nota técnica de la encuesta Ecovid-ER se mencionan las principales causas y porcentajes de deserción escolar. Por ejemplo, 28.8% perdió el contacto con sus maestros,
situación que denota una mala comunicación entre los agentes. 22.4% por desempleo o reducción de ingresos a causa de la pandemia. 20.2% la escuela cerró definitivamente. 17.7% carecía de computadora o conexión a Internet. 16.6% otro. 15.4% considera que las clases a distancia son poco funcionales. 14.6% el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de él o de ellas. Otra razón, 22.5%, porque tenía que trabajar, 6.7%, por falta de dinero o recursos, 8.9%. Retos y desafíos. Políticas públicas urgentes en materia educativa. Por ejemplo, se debe aumentar el presupuesto para garantizar que todos los estudiantes y profesores cuenten con dispositivos electrónicos que les permitan continuar sus estudios. Se deben realizar capacitaciones constantes a docentes, alumnos y padres de familia sobre el uso de las herramientas digitales. Les comparto las fuentes de consulta por si es de su interés revisarlas. Y bueno, de antemano les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o comentario me pueden localizar en la siguiente cuenta electrónica. Hasta luego.